agradecer sobre todo a la Universidad de Cádiz, a Blanca Román Aguilar, el esfuerzo que ha hecho para que ya esta segunda edición de Campus Media llegue prácticamente a su recta final, habiendo analizado pues, temas completamente ligados a la actualidad con brillantes trabajos de investigación de los expertos de la Universidad de Cádiz. Hoy tenemos con nosotros a Pablo García Molina. Ahora Blanca nos desarrollará su currículum, pero decir, bueno, que pertenece al Departamento de Derecho Internacional, Procesal y Penal de la UCA y como veis en el titular, lo que vamos a analizar hoy es la nueva Ley de Eficiencia Procesal, una ley que supone un cambio radical en la justicia, lleva muy poquito tiempo de entrada en vigor y para los periodistas nos supone también un cambio en la forma de informar, de darle cobertura e incluso del propio lenguaje jurídico. Esta ley, como nos explicará ahora un poco Pablo, pretende fomentar principalmente la cultura del acuerdo. Espero que nos cuentes un poco, Pablo, qué es eso de los MACs, que nos introduzcas un poquito en esas claves y sobre todo si esta ley, luego ya te plantearemos y abriremos un debate de preguntas, si esta ley va a ser efectivamente la solución a este colapso que tenemos de la justicia. Hace unos días conocíamos la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en esa propia memoria nos ponía otra vez, sacaba a la luz otra vez el problema que tenemos con la justicia. Yo siempre digo que la justicia es un poco de la cenicienta, de la que poco se habla, y por eso agradezco especialmente a la Universidad de Cádiz, a Pablo García y a todos los asistentes hoy, pues que tengamos todos ese interés por preocuparnos con uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Pues nada, sin más, Pablo, darte paso, no, a Blanca, que nos va a presentar a Pablo más a fondo y posteriormente ya deseando escuchar la ponencia. Disculpa que se me ha colado un joven estudiante. Me encanta porque tenemos por ahí otro también. Bueno, ¿me va a dejar hablar, David? ¿Sí? Mira, vamos a presentar a Pablo. Pablo, es complicado presentar a Pablo, sé que lo digo siempre cada vez que interviene algún investigador de la casa, pero es verdad, yo a Pablo lo conozco, como se suele decir, desde chiquitito aquí en la UCA, entonces, bueno, pues es muy especial que esté aquí, ¿no? Pablo García Molina ahora mismo es profesor permanente laboral de Derecho Procesal y estudió en la universidad, en la licenciatura de Derecho, con premio extraordinario de la licenciatura. Realizó el máster universitario en Sistema Penal, Criminalidad y Políticas de Seguridad y es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas con la calificación de sobresaliente cum laude en mención del doctorando internacional y premio extraordinario de doctorado. Él después de la licenciatura realizó un curso de práctica jurídica y forense en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz y ejerció la abogacía durante un determinado periodo de tiempo. En concreto creo que fueron 7 años, creo que tenía yo por ahí apuntadillo. Su producción científica se ha centrado fundamentalmente en el estudio del derecho, de acceso a la justicia y del derecho a la defensa, tema que abordó con profundidad en su tesis doctoral. Estoy leyendo la chuleta porque tiene muchas cositas, ¿vale? La defensa letrada en el proceso penal español fue el título de su tesis doctoral y en la monografía que publicó, fruto de ella, de la colección Grandes Tratados de la editorial Aranzadi, y que se titulaba La defensa letrada de las personas físicas en la fase de introducción. También me gustaría indicaros que tiene un trabajo que se titula Hacia la Ley Orgánica del Derecho de la Defensa, que publicó en 2020, que fue referenciado en el Departamento de Documentación del Congreso de los Diputados en un documento de trabajo preparado por la Comisión de Justicia en abril de 2023 sobre estudios relacionados con proyectos de ley orgánica de derecho de defensa. Y el trabajo sobre el estatuto jurídico de los testigos exentos, lo leo literal, de concurrir y de declarar, o de concurrir pero no declarar, de los artículos 411, 415 y 702 y 703 del ENCRI, fue publicado en el año 2018 y fue referenciado también en el apartado Reseña de artículos doctrinales de especial interés. Había un momentito. Del Boletín de Jurisprudencia de la Fiscalía General del Estado. Bueno, él ha realizado un montón de estancias como buen investigador de la casa, ha estado pues en la universidad, ha estado en Portugal, en Italia, en Salamanca y en Lisboa.
y ha sido el investigador principal del proyecto de investigación titulado El acceso de la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, especial en referencia al ejercicio del derecho a la defensa, financiado por la UCA, y actualmente es el coordinador del módulo Jean Monnet de Justicia Inclusiva, cofinanciado por la Unión Europea, y también es es nuestro director general de normativa y procedimiento de la Universidad de Cádiz. El currículum de Pablo es brillante. Él es muy discreto, pero también me gustaría resaltar que es una persona que hace divulgación científica de forma extraordinaria. Tiene una imaginación y una inventiva para transmitir y transferir el conocimiento que él trabaja y que adquiere a diario en su trabajo a los demás de forma brillante. Y de hecho, yo le doy las gracias porque, porque nos hace la vida más fácil a todos también en la universidad a la hora de intentar dar a conocer la investigación en este ámbito que él trabaja. Es una gozada verlo, cómo pues, se desvive explicándolo y bueno, y lo hace asequible absolutamente para todo el mundo. Y ya bueno, os dejo con él, que es el verdadero, la persona importante aquí. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias. Blanca, y enhorabuena por ese currículum, Pablo. Ya te damos paso porque estamos deseando escucharte. Gracias, Blanca. Gracias, gracias. Bueno, pues gracias a ambos colectivos, ¿no? A la Asociación de Prensa de Jerez y también a la Universidad de Cádiz por contar conmigo para esta pequeña intervención, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo lo que voy a hablar hoy es sobre la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que es una ley que se aprobó a principios de este año, creo que es la 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia. Y subtitulo un poco la charla Cuba de Justicia porque efectivamente la pregunta es ¿a dónde va la justicia? ¿No? Esta ley es una ley que veremos ahora que tenía unos antecedentes, pero que tampoco era muy esperada que se aprobara y sobre todo que se aprobara a final de año. Nos estamos acostumbrando en los últimos años que siempre a final de año hay alguna novedad legislativa importante. En 2023 también sucedió con otra ley que modifica muchas leyes bueno, y ahí hay ciertos problemas, ¿no? Bueno, pues como comentabas, esta ley tiene sus antecedentes, quizá lo podemos situar en 2020, con un anteproyecto que hubo sobre ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, y de ahí es más o menos donde se saca todas las ideas para la ley que finalmente se ha aprobado, ¿no? Y el contexto donde se pronuncia o donde se publica esta ley es en el Plan de Justicia 2030, esto es un plan que el gobierno hizo para ver cómo va a evolucionar la justicia de aquí a 2030, ¿no? Hacia dónde quiere llevar la justicia, por eso también un poco ahí el subtítulo de la charla. Y también se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que está relacionado también con todo el tema de los fondos europeos Next Generation, estos que se aprobaron por la época del COVID, ¿no? De hecho, me comentaban el otro día, yo no sé si esto es cierto, si no es cierto, pero que, bueno, que esta novedad legislativa, ¿no? Que esta reforma está un poco vinculada al tema del plan de recuperación, porque la Unión Europea era un compromiso que España había asumido ante la Unión Europea, hacer ciertas reformas, entre ellas estas que se han aprobado, y que eran necesarias hacerlas ya para que la Unión Europea pues diera el dinero que se había comprometido, digamos, a dar en caso de que España se comprometiera y hiciera esa reforma, ¿no? Esas reformas legales. Bueno, entonces, que la ley en general, ¿de qué va, no? Bueno, pues tiene varias notas un poco que la caracterizan, ¿no? Está muy pendiente de las personas vulnerables, de las personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, pues hay ciertas reformas un poco en este sentido, ¿no? Ahora la veremos, ¿no? Pero tampoco es la única ley de estos últimos años que van en esa línea, ¿no? Es verdad que en estos últimos años se ha legislado mucho en torno a mejorar el acceso a la justicia de las personas vulnerables, ¿no? De las personas en condición de vulnerabilidad, y esta ley pues va en esa línea también, ¿no? Luego, el uso del lenguaje inclusivo es una cosa que ha llamado un poco la atención a los juristas y también pues quizá a los no juristas, ¿no? Que haya esos desdoblamientos, ¿no? Entre ministros, ministras, secretarios, secretarias. Luego, hay muchas críticas a la técnica legislativa, puesto que les comentaba anteriormente de que esta ley se ha aprobado pues, en plenas Navidades, ¿no? Que es una cosa que nos está acostumbrando el gobierno, y que luego, bueno, pues que un poco la tramitación de la ley, ¿no? Que no haya sido una reforma o una cuestión tan importante, ¿no? Como es la reforma de la justicia, y una reforma bastante en profundidad de la justicia, que no haya sido consensuada por todos los grupos políticos o por la mayoría, ¿no? Bueno, pues aquí ha habido ciertas críticas al respecto y también críticas en cuanto al contenido, ¿no? Críticas en cuanto al contenido, por ejemplo, por el tema de la regulación de los medios alternativos de solución de conflictos que ahora veremos, ¿no? Y de ciertas cuestiones también que se abordan en esa ley,
bueno, pues que con la doctrina y los profesionales también, pues no están de acuerdo y en torno a los que hay bastante preocupación de cómo esto se va a poder, de cómo se va a poder aplicar, si se puede aplicar, ¿no? Entonces hay bastante duda en torno a la interpretación jurídica, tanto digo por la doctrina, pero también por los profesionales de esta norma y bueno, y varias dudas de cómo se va a implantar esto, ¿no? Sobre todo porque además también la ley no prevé ningún tipo de aumento presupuestario para poder desarrollar lo que se dice en ella, sino que esto es, bueno, a coste cero, ¿no? Con lo cual eso todavía genera más suspicacia por parte de los profesionales de decir, bueno, ¿y esto será posible o no será posible? Bueno, entonces la ley básicamente lo que aborda son dos grandes reformas, podríamos decir, dos principales reformas que son las medidas, en materia de eficiencia organizativa del servicio público de justicia para la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios. Ese sería, digamos, un bloque. Entonces, en este primer bloque, lo que hace la ley es suprimir los juzgados, ¿no? Que era una estructura básica en nuestro sistema de justicia. Ahora esto lo veremos con más detalle. Y luego lo cambia, elimina los juzgados y los cambia por una cosa que se llaman los tribunales de instancia, ¿vale? Y luego quita un tipo de juzgado que estaba en los pueblos pequeñitos, que son los juzgados de paz, los elimina, elimina esa estructura y crea lo que se llama las oficinas de justicia en los municipios. Entonces, básicamente, un gran número de artículos de la ley, un bloque importante, se dedica a esto, ¿no? A la creación de los tribunales de instancia, por un lado, y la creación de las oficinas de justicia en los municipios, que supone eliminar los tradicionales juzgados de paz y los juzgados tradicionales que ha habido en España de diferentes tipos de materias, ¿no? Y luego un segundo gran bloque de la ley se dedica a medidas en materia de eficiencia procesal del servicio público de justicia, es decir, a otras medidas que van orientadas a que la justicia sea más eficiente, ¿no? Y hay dentro de ese gran bloque, dentro de ese segundo bloque, pues hay varias submaterias, digamos, y la principal quizás, la que más ha llamado la atención de académicos y de profesionales, es todo lo que tiene que ver con los medios adecuados de resolución de conflictos que determina la norma. Pero hay también otra serie de cambios que para supuestamente beneficiar la eficiencia procesal, pues acomete esta ley, ¿vale? Esto lo veremos ahora. Entonces vamos a empezar con el primer bloque, esto de la creación de los tribunales de instancia y de la oficina de justicia en los municipios, ¿vale? Hasta ahora en España lo que había eran dos tipos, digamos, de órganos judiciales, ¿no? Que eran los juzgados por un lado y los tribunales por otro. ¿Un juzgado qué era? Pues un juzgado era un órgano unipersonal, al frente del cual estaba un juez. Y había muchos tipos de juzgados, en función, digamos, de la materia que tenga ese juzgado y ese juez, ¿no? En función de la especialización, ¿no? Entonces estaban los juzgados de lo social, que se dedicaban a temas laborales, los juzgados de lo contencioso administrativo, que se dedican a problemas de la administración pública, los juzgados de lo mercantil, que se dedican a temas de empresa, ¿no? Los juzgados de primera instancia, que se dedican pues, a los divorcios y estas cosas, los juzgados de instrucción, que hacían la investigación de los delitos, pero todos eran juzgados unipersonales, al frente del cual pues había un juez, tú abrías la puerta y ahí había un juez. Y luego teníamos también tribunales, y los tribunales son órganos colegiados, es decir, que están formados por 3 o más jueces, ¿no? Y ahí, pues, como órgano colegiado, porque ¿qué más nos afecta a la provincia? Pues sería la audiencia provincial, ¿no? Que es un órgano colegiado que está formado por más de un juez, pero luego estaría, por ejemplo, el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿vale? Todos esos son tribunales, ¿vale? Porque son órganos colegiados. Lo que hace esta reforma es eliminar los órganos unipersonales, de eliminar los juzgados y crear tribunales. O sea, de forma que ahora todo va a ser órganos colegiados. Ya desaparecen los órganos unipersonales. Entonces, ahí está, digamos, la principal novedad en cuanto a la creación de estos tribunales de instancia. Ahora, de todos modos, lo veremos con más detalle. Tenemos que hablar de una cuestión previa que es el tema del partido judicial. Estáis viendo las diapositivas, ¿no? Sí. Vale. El partido judicial quiere decir que la provincia de Cádiz, claro, no se puede poner un juzgado en cada pueblo, porque entonces no habría suficiente dinero. Entonces lo que se crean son, digamos, como agrupaciones de varios municipios que forman un partido. Entonces varios municipios forman un partido judicial y comparten los juzgados que se ponen en uno de esos municipios. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el partido judicial de Algeciras está formado por los barrios, por Tarifa y por Algeciras. Entonces, los 3 municipios conforman un partido judicial, que es el partido judicial de Algeciras,
que tiene su sede en la ciudad de Algeciras, que es la ciudad más grande, y ahí es donde se ponen los juzgados, ¿vale? No todos los partidos judiciales están formados por varios municipios, ya que hay algunos partidos judiciales que son, podríamos decir, unimunicipales, ¿no? No sé si la palabra existe, ¿no? Pero, por ejemplo, Cádiz, el partido judicial de Cádiz, está formado solamente por la ciudad de Cádiz, o el partido judicial de San Fernando solo por la ciudad de San Fernando, o el puerto, ¿no? Estos son, digamos, rotas. Pero lo normal, lo más habitual es que en partidos, digamos, que comparten, varios municipios comparten los juzgados que se sitúan en uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Chiclana, lo veis aquí, Chiclana tiene los juzgados, están en Chiclana, el partido judicial se llama el de Chiclana de la Frontera, pero comprende los municipios de Conil, de Medina, de Alcalá, todo lo que está en verde, ¿vale? Entonces, esa idea, porque ese concepto de partido judicial, esto ya existía, se mantiene, pero digo porque lo vamos a ver aquí que se mencionan en las diapositivas, ¿no? El tema del partido judicial. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Que desaparece. Aquí veis, ustedes ven qué es lo que, cómo estaba redactado anteriormente este artículo y cómo está ahora, ¿no? Veis que la palabra juzgado desaparece porque efectivamente es que los juzgados desaparecen. El concepto de juzgado desaparece y ya todos son tribunales, ¿no? Entonces, los juzgados de paz han desaparecido y ahora se crean son jueces y juezas de paz, ¿no? Pero ya no es un juzgado como tal. O sea, los jueces y juezas de paz siguen existiendo, pero esos jueces y juezas de paz van a trabajar no en un juzgado de paz, sino en una oficina de justicia en los municipios, ¿vale? No van porque el juzgado de paz desaparece, ¿vale? Luego, los juzgados de primera instancia e instrucción, que se dedicaban a primera instancia, son temas civiles, ¿no? Como un divorcio, y instrucción es investigación penal. Los juzgados de lo mercantil, temas de empresa, violencia sobre la mujer, temas de violencia de género, de lo penal, que se dedican a enjuiciar un delito. Lo de instrucción lo que hacen es investigar el delito y el juzgado de lo penal lo que hace es enjuiciar el delito, ¿no? Los de lo contencioso administrativo, problemas con la administración pública, de lo social, problemas de los trabajadores, de menores, temas penales de menores, ¿no? Y vigilancia penitenciaria, pues atención a los presos, podríamos decir. Bueno, pues todo esto desaparece también y se crean los tribunales de instancia, ¿vale? O sea, queda todo esto subsumido dentro de los tribunales de instancia. Esos tribunales de instancia tienen también especializaciones, ¿vale? Por materias, por las materias, digamos, un poco estas, ¿no? Pero ya como tal no hay un juzgado suelto, sino que son un órgano colegiado, ¿vale? Las audiencias provinciales se mantienen, los tribunales superiores de justicia se mantienen, la audiencia nacional, todo se mantiene, salvo la creación de los tribunales centrales de instancia, que son, bueno, los tribunales de investigación que están en la audiencia nacional, ¿vale? Bueno, esto, ¿qué es lo que dice la ley ahora? Pues dice que tiene que haber un tribunal de instancia en cada partido judicial, es decir, que en el partido judicial de Chiclana habrá un tribunal de instancia y luego dice cómo se divide estos tribunales de instancia, es decir, están integrados por varias secciones, ¿no? Los tribunales de instancia, ¿no? Entonces hay secciones dentro del tribunal de instancia, una sección de familia, infancia y capacidad, otra de lo mercantil, puede haber, ¿no? Varias de estas. No tiene que haber de todo, pero ¿vale? Pues pueden estar integrados por estas secciones que aparecen aquí. Es decir, que realmente todo cambia, pero no tanto como quizás se pueda pensar, ¿no? Porque la división, o sea, luego la especialización va a seguir existiendo. Es decir, los jueces lo que pasa es que no van a tener un juzgado único, sino que van a estar integrados dentro de un tribunal que se llama tribunal de instancia, pero luego va a haber una serie de secciones por especialización por materia, ¿vale? Bueno, aquí continúan las secciones, ¿no? De lo contencioso activo, de lo social, bueno, y continúa el artículo que no nos vamos a detener tanto porque no nos hace falta ahora mismo, ¿no? Vale. Luego, otra cuestión interesante es que se cambia también cómo tienen que estar redactadas las resoluciones judiciales, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto aparece en el artículo 248, que dice, bueno, ha modificado ligeramente cómo los jueces tienen que dictar sus resoluciones, ¿no? Los autos, las sentencias, las providencias, que son los tres tipos de resoluciones que dictan los jueces, ¿no? Pues han hecho aquí ciertas reformas, pero bueno, tampoco esto es especialmente relevante, digamos, ¿no? Son cuestiones un poco técnicas, ¿no?
Bueno, luego se crea, como digo, estas oficinas de justicia en los municipios, que digamos, es la otra gran novedad en este primer apartado, ¿no? Estas oficinas de justicia en los municipios, pues son los antiguos juzgados de paz, que ahora desaparecen, y se crean, digamos, estas figuras, ¿no? Y estas oficinas, pues, lo que buscan es sobre todo una cercanía del ciudadano que vive en zonas rurales principalmente con la justicia, ¿no? De forma que bueno, pues la lejanía a las capitales de provincia o a las ciudades principales de la ciudad no impida a ese ciudadano pues relacionarse con la administración de justicia, ¿no? Esta es un poco la filosofía, ¿no? Los juzgados de paz tenían ciertas funciones que ahora se ven potenciadas porque bueno, pues se les da otras funciones, ¿no? También. Y la previsión, por lo que aparece en la ley y un poco por la sensación que a mí me transmite, es que la idea es que esto se potencie quizá en el futuro, ¿no? Estas oficinas de justicia en los municipios, ¿no? Para fomentar esa relación del ciudadano con la justicia, ¿vale? Bueno. Por ejemplo, una de las funciones que tienen los jueces de paz se ha modificado. Antes podían hacer juicios hasta 90 euros, juicios que tuvieran una cuantía hasta 90 euros, ¿vale? Una reclamación, por ejemplo, de una cantidad. Eso se ha aumentado ahora, por ejemplo, a 150 euros. O sea, ha habido ciertas modificaciones en cuanto a qué es lo que pueden hacer o no estos jueces de paz en las oficinas de los municipios, ¿vale? Bueno, el otro gran bloque de asuntos que se han modificado es lo que se llama las medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, ¿no? Fijaos que lo que se habla es de la eficiencia, no de la eficacia. Se supone que la justicia es eficaz porque, bueno, pues condena al que es culpable y absuelve, digamos, al inocente, ¿no? Y trata de ser justa, ¿no? Con las pretensiones que tienen las partes. Pero lo que se busca ahora es que, aparte de ser eficaz, sea eficiente. Es decir, que tiene que ver un poco con los recursos materiales y humanos de la justicia, ¿no? Es lo que se trata, digamos, de optimizar, ¿no? Por eso también me imagino que la ley no tiene ningún tipo de dotación presupuestaria, sino que es, bueno, con lo que tenemos, vamos a ver cómo nos lo organizamos para que podamos tramitar más casos más rápido con los mismos recursos que tenemos actualmente, ¿no? Una cuestión también interesante que ha provocado cierta polémica en la academia es la denominación del servicio público de justicia, ¿no? Bueno, pues porque no se está de acuerdo, o parte de la doctrina no está de acuerdo con que esto sea un servicio público que se trate como otro servicio, ¿no? La justicia al final es un poder del Estado, el derecho de acceso a la justicia es un derecho que aparece en la Constitución española, en el artículo 24, y bueno, pues hay también conflictos sobre si el término más adecuado es el servicio público de justicia o debería ser el acceso a la justicia o algo así, ¿no? Bueno, hay tres formas, ya he dicho que una cuestión fundamental es el cómo se resuelven los conflictos y cómo la ley, digamos, apuesta por la resolución de conflictos de otra forma que no sea a través de la vía normal, de la vía más habitual, que es la vía jurisdiccional, ¿no? Hay tres formas de resolver los conflictos, básicamente, ¿no? Uno sería la autotutela. La autotutela sería la forma de resolver el conflicto por tu propia mano. Esto en principio está prohibido por el ordenamiento jurídico. O sea, tú no puedes tomarte la justicia por tu mano y eso lo prohíbe con carácter general. Hay alguna excepción, pero con carácter general lo prohíbe el ordenamiento jurídico. Otra forma de resolver los conflictos es la autocomposición o los métodos autocompositivos. En estos métodos autocompositivos se caracterizan porque hay un tercero que ayuda a las partes a que ellas resuelvan el conflicto. O sea, son las partes las que resuelven el conflicto entre ellas, pero con la ayuda de un tercero, ¿vale? Y como ejemplo tendríamos la conciliación o la mediación, ¿no? De esos sistemas autocompositivos de resolución de conflictos. Y el tercer gran sistema de resolución de conflictos son lo que se llaman los sistemas heterocompositivos, que se caracterizan porque aquí las partes ya no llegan ellas a la solución del conflicto, sino que las partes se someten a lo que diga un tercero. Y es el tercero el que soluciona el conflicto, ¿no? El que impone a las partes la resolución de ese conflicto. Y ahí tendríamos como ejemplo el arbitraje o la jurisdicción, ¿vale? Cuando tú vas al juez, las partes no llegan ellas a la solución del conflicto, sino que le dicen, oye, lo que el juez diga nosotros lo vamos a aceptar, ¿no? Y nos sometemos a eso. Sin embargo, en la mediación, las partes ahí sí hablan entre ellas para llegar a un acuerdo, ¿no? Con la ayuda de un tercero. Entonces, esas son las diferencias entre los tres grandes sistemas, ¿no? Lo que hace la ley es fomentar la autocomposición, o sea, fomentar los sistemas autocompositivos
y eso en detrimento de los sistemas heterocompositivos, sobre todo de la jurisdicción. O sea, lo que la ley dice es, yo no quiero que la gente venga a la jurisdicción, o sea, yo no quiero que la gente venga al juzgado, sino que lo que quiero es que la gente se solucione los problemas pues, de otra forma, ¿vale? Pero que a mí no me vengan mucho a molestar, ¿vale? Entonces, un poco por ahí van los tiros, ¿no? Dicho de una forma un poco coloquial y divulgativa, pero esa realmente es la idea que subyace en lo que aparece en la ley, ¿no? Bueno, entonces, la ley regula los medios alternativos o adecuados de solución de conflictos. ¿Y qué dice que es un medio adecuado de solución de controversia? Pues dice que un medio adecuado de solución de controversia es cualquier tipo de actividad negociadora reconocida en esa ley o en otras, ya sean estatales o autonómicas, a las que las partes de un conflicto acuden de buena fe, ¿vale? Con el objeto de encontrar una solución extrajudicial a ese conflicto, ¿no? Fijaos que habla de la solución extrajudicial, ¿no? Es decir, la ley dice, oye, yo no quiero que ustedes vayan al juzgado, ¿no? Dice, ya sea por sí misma o con la intervención de una tercera persona neutral. ¿Por qué habla de que por sí misma pueden solucionar el conflicto? Porque, hombre, la negociación entre las partes puede dar lugar a la solución del conflicto y eso lo hacen las partes, en principio lo pueden hacer las partes solas. Pero también puede ser que bueno, pues negocien con la intervención de un tercero, ¿no? Como en la mediación o sea, el mediador o sus abogados, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que la ley no da un catálogo cerrado de medios de solución de conflictos, sino que, como aparece incluso aquí en la propia definición, habla de los medios reconocidos en estas leyes o en otras, ¿no? Es decir, que es bastante amplio los medios que se pueden utilizar, ¿no? Pero lo que la ley quiere es que, y bueno, y de hecho veremos ahora que incluso en algunos casos obliga a que antes de ir a la justicia de los tribunales, pues intentes al menos llegar a un acuerdo, ¿vale? Y de esa forma lo que se busca es que si ese acuerdo triunfa, bueno, pues se descongestione la carga, digamos, que tienen los juzgados y la situación de la justicia, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la ley, ¿no? Esto de los medios alternativos o adecuados de solución de conflictos es un tema que ya se conocía. Ahí os pongo un poco los términos, ¿no? El MASC son los medios adecuados, así lo llama la ley, de solución de controversia. Esto también ha creado mucha polémica, ¿no? Porque, claro, si la ley lo llama medio adecuado, ¿qué quiere decir? Que habrá algunos medios en la mente del legislador que no son adecuados, ¿no? ¿Cuáles son los medios no adecuados para el legislador? Bueno, pues la jurisdicción, ¿no? La justicia de los tribunales. Se supone, ¿no? Esta es un poco la intervención que podemos hacer en su contrario, ¿vale? También estos medios se llamaban antes o se conocían antes como medios alternativos, ¿no? Pero es verdad también, ¿alternativo a qué? Alternativo a la justicia, ¿no? Es lo que se pensaba antes, ¿no? O sea, tú o vas a mediación o vas a la justicia de los tribunales. Pero es verdad también que los medios estos pueden ser complementarios, es decir, tú puedes combinar la mediación, por ejemplo, con la justicia de los tribunales. Por eso tampoco es un término muy adecuado, ¿no? De hecho, yo digo, ni el sistema, la denominación de ahora de medio adecuado no es adecuada, valga la redundancia, ¿no? Por eso hay algunos profesores, por ejemplo, el profesor Álvarez Alarcón, que es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz, que él dice con buen criterio a mi juicio que el legislador debería haber llamado a esto los medios autocompositivos de resolución de conflictos, porque como hemos visto anteriormente había tres grandes bloques o tres grandes formas de resolver los conflictos y la forma de resolver conflictos central eran los medios autocompositivos. Entonces, quizá técnicamente hubiera sido más adecuado, no valga la redundancia, haber dicho medios autocompositivos de resolución de conflictos y no haber hablado eso de los medios adecuados, porque eso presupone como que hay otros medios que no son tan adecuados, que en la mente del legislador efectivamente es así, y se refiere en la mente del legislador, entiendo yo, al menos a la jurisdicción, ¿no? A la justicia. Bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, quizás se habla también a veces de resolución alterna de conflictos. Y luego están los ADR o los ODR, que son la terminología inglesa, ¿no? ADR, que son Alternative Dispute Resolution, y ODR, que es cuando esto se hace online, ¿no? Porque estos medios adecuados, alternativos, como lo queramos llamar, se pueden hacer también online, ¿no? O sea, no tiene por qué ser presencial, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los medios que aparecen en la ley? Bueno, pues aparecen muchos, algunos ya existían y otros son nuevos, ¿vale? Por ejemplo, la negociación, bueno, pues esto ya existía, ¿no? La ley dice que la negociación puede ser directa entre las partes o indirecta a través de un abogado, por ejemplo, ¿vale? Luego también la mediación, esto ya existía, la mediación desde 2012 ya estaba regulada, bueno, pero la ley también lo menciona. La conciliación también existía, estaba también regulada, pero también se introducen aquí algunas novedades, ¿no? Porque habla de la conciliación, dice que puede ser ante el notario, puede ser ante el registrador,
O sea, tú puedes llegar a un acuerdo ante el notario, ante el registrador, que trate de ponerte de acuerdo con la otra parte, ante el letrado de Administración de Justicia, que es un funcionario de los juzgados, esta ya existía, estaba regulada, ante el juez de paz, que eso también existía, o la conciliación privada, que esta se crea un poco nueva, ¿no? Es un poco esta figura, la regulación al menos novedosa de la conciliación privada, ¿no? Luego también habla de otros mecanismos que son totalmente novedosos, en nuestra legislación al menos, sí la doctrina, la academia sí lo había estudiado, porque en otros países a lo mejor sí existe, pero en nuestra regulación no estaba, que es esto de la oferta vinculante confidencial, la opinión de la persona experta independiente y también el proceso de derecho colaborativo, ¿no? Todos estos son mecanismos novedosos. Os pongo ahí al lado el artículo de la ley donde aparece su regulación. Y como digo, todo esto es lo que la tendencia, digamos, o la intención del legislador es terminar con los problemas de la justicia, ¿no? Ese es un poco el objetivo que tiene esta reforma, por lo menos en mi opinión, ¿no? El legislador dice, oye, voy a sacar una ley que me descongestione la justicia a coste cero, y todo esto a través, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a modificar, pues, prácticamente todas las leyes, ¿no? de enjuiciamiento que hay, enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, etcétera, y voy a poner como medida estrella los medios alternativos o adecuados de resolución de conflictos. España es un país que, según dicen las estadísticas europeas, bueno, pues ya se promovía y se incentivaba el uso de los medios alternativos o adecuados de resolución de conflictos desde hace tiempo, ¿no? Y en comparación con otros países europeos de una forma bastante aceptable. Es decir, que no es precisamente de los peores países en cuanto a lo que es la promoción de la mediación o de los medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que sucede es que esto, que ya existía desde hace tiempo, ya os he comentado que en 2012 se reguló la mediación en España con la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Pues lo que sucedía era que esto no había calado y no ha calado en la ciudadanía ni tampoco en los profesionales, ¿no? Quizás por diferentes motivos. Uno de los motivos es quizás porque, bueno, pues por una cuestión de tradición, ¿no? También por una cuestión quizás cultural, ¿no? Es decir, cuando nosotros que somos, podemos decir entre comillas, latinos de sangre caliente, tenemos un problema, pues queremos ir al juez, ¿no? Y queremos que el juez nos lo resuelva, ¿no? Y queremos que el juez condene a la otra parte y si puede ser que lo humille, y yo quiero ir a los tribunales con mis abogados, no con mi abogado, sino con mi equipo de abogados, para aplastarte y para que te condene el juez, ¿no? Y esta mentalidad de los medios alternativos de solución de conflictos es completamente diferente. Aquí se trata de llegar a acuerdos. Entre las actuaciones. Y por tanto, a la hora de llegar a acuerdo también vas a tener que ceder seguramente un poco, y la otra parte también, ¿no? Para encontrarlos en un punto intermedio. Entonces, también una cuestión aquí cultural, ¿no? También es importante la opinión que tenga sobre esto los profesionales, ¿no? Especialmente los abogados, ¿no? Porque, claro, al principio, hace años, pues los abogados, cuando surge esto de los medios alternativos de solución de conflictos, la mediación, etcétera, estaban muy reticentes, ¿no? Esto me va a quitar clientela, ¿no? Tenían un poco ese miedo, ¿no? Esto yo creo que está empezando a cambiar, pero bueno, esto ha sido así, ¿no? Y luego también la apuesta que tengan las administraciones públicas, ¿no? Que también, bueno, pues ha sido desigual a lo largo en las diferentes comunidades autónomas y también a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una noticia reciente de este mismo año que dice que la Diputación de Valencia, si no recuerdo mal, dice suprime el servicio de mediación en 240 municipios para redirigir fondos a la DANA. Dice que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia alertó que esa eliminación obligaba a muchas familias a recurrir a la vía judicial para resolver los conflictos. Claro, porque si tú tienes un servicio de mediación y de repente, porque surge un problema imprevisto, lo suprimes, y el dinero que destinabas a eso lo destinas a otra cosa, pues la sensación también, primero que los ciudadanos que van a ir a mediación, ¿no? Ya no van, y luego creas una sensación de que esto es algo que es poco serio, ¿no? Esto de la mediación, que este servicio, esta forma de resolver los conflictos, bueno, pues que esto no es algo interesante, ¿no? En toda la ciudadanía, no solamente en los usuarios de ese servicio en ese momento, sino que en cualquiera que vea el periódico dice, bueno, pues si yo tengo un problema, yo sé que la mediación ya no voy directamente a los tribunales, que eso siempre están abiertos y siempre están ahí y tendrán más dinero o menos fondos, menos recursos humanos y materiales o no, pero eso ahí está 24/7 abierto, ¿no? Luego hay comunidades autónomas como por ejemplo Navarra,
donde ha habido una apuesta de hace mucho tiempo fuerte en torno al tema de la mediación, ¿no? Y los medios alternativos en general de solución de conflictos. Ven ahí, dice que en media Navarra cuatro veces más que el resto del Estado. Y Andalucía, ¿qué pasa en Andalucía? ¿Qué es lo nuestro? Bueno, pues fíjense que la tasa de litigiosidad y la tasa de problemas, ¿no? De litigios que tenemos en los tribunales sitúan a Canarias en primer lugar, son, digamos, los más conflictivos, y los segundos más conflictivos somos nosotros. 156 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2023. Ahora estamos un poco mejor, ¿no? Porque estamos en quinta posición, o sea, cuanto más para abajo estemos, mejor. Entonces, hemos, digamos, mejorado un poco, somos un poco menos litigantes, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en puestos casi de champions, ¿no? ¿Y cuál es el coste? Esto también es importante, ¿no? ¿Cuál es el coste de un proceso? Hombre, pues hay muchas formas de medirlo y hay muchas estadísticas al respecto, ¿no? Pero podríamos decir que unos 8.000 euros aproximadamente podría ser el coste de un proceso. También depende de qué tipo de proceso, obviamente. Hay cuestiones que son más sencillas, otras cuestiones más complejas. Depende de muchos factores, ¿no? Y la mediación, hombre, la mediación yo pongo ahí 2.000, pero eso es tirando muy por largo. La mediación puede ser desde 200 euros hasta 2.000, ¿no? Es decir, yo esto lo pongo sobre todo por una cuestión simplemente orientativa en cuanto a que se vea la diferencia que hay entre la mediación seguramente más cara que hay y el proceso seguramente más barato. Un poco esa es la idea que quizá podemos sacar un poco de estas cifras, ¿no? Porque digo que 2.000 euros por mediación seguramente es una cosa cara y difícil de llegar a esas cantidades y 8.000 euros un proceso pues no es una cosa disparatado incluso para un tema sencillo, ¿no? Es decir, que es mucho más barato para la administración que los ciudadanos solucionen el tema a través de la mediación o de las formas, medios alternativos de solución de conflictos, a que lo hagan en el proceso judicial, ¿no? Y en Andalucía, bueno, pues se ha apostado mucho por esto de la mediación, sobre todo en los últimos años, ¿no? Ven ahí ustedes que desde 2020 se crean los puntos de información para la mediación en Andalucía, los puntos PIMA, que son unos puntos donde el ciudadano puede ir a informarse sobre la mediación. Esto lo crea en 2020 en pleno COVID. ¿Por qué? Porque ya ahí se preveía que podía haber una avalancha de asuntos judiciales por todo lo que sucedió en el COVID, ¿no? Por todos los cierres de empresas, etcétera, ¿no? En 2024 se crea el Servicio de Mediación Penal para Andalucía, el SEMPA, que se creó el año pasado, y en 2025, este año, está la creación del Servicio de Mediación Civil y Mercantil, el SEMCA, ¿vale? Que sería un servicio para que los ciudadanos que tienen derecho a la justicia gratuita, es decir, aquellas personas que tienen el beneficio del turno de oficio, ¿no? Que tienen derecho al turno de oficio, pues puedan acudir a este servicio, al Servicio de Mediación Civil y Mercantil, a resolver los conflictos que tienen con otra persona de forma gratuita a través de la mediación, ¿vale? Es decir, que hay un interés también de la Junta en potenciar esto, ¿no? Fíjense también que esto ha sido una cosa relativamente exitosa. La mediación penal ya existía antes, había proyectos pilotos, pero el servicio de mediación penal de la Junta se puso en marcha como he comentado, en 2024, el año pasado, ¿no? Y en cuanto que se puso en marcha ese servicio de mediación penal de la Junta de Andalucía, fíjense que ya hubo clientela, digamos, que intentó llegar a acuerdos de mediación penal a través de ese servicio, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa también con los abogados, ¿no? Pues, por ejemplo, la Junta de Andalucía a los abogados de oficio les paga más si ellos solucionan el tema a través de la mediación que si solucionan el tema a través de un proceso judicial. Esto es un dato que el otro día di en el Colegio de Abogados de Cádiz, en una charla que impartí el viernes pasado, y los abogados se quedaron escandalizados porque incluso había muchos de ellos, yo creo que la mayoría, que no conocían este dato. O sea, no conocían que desde 2023, que se modificó la orden, ¿no? que regula, ¿no? Las retribuciones de los abogados del turno de oficio, pues no se habían dado cuenta o no se habían percatado de que la remuneración es mayor si ellos solucionan el tema llegando a un acuerdo a través de una mediación que si acuden al procedimiento judicial, ¿no? Pues, por ejemplo, un divorcio contencioso pagan 360 euros y sin embargo la mediación son 400, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una diferencia importante entre ambas cantidades, ¿no? ¿Qué va a pasar con la mediación penal? En la mediación penal, sin embargo, no se dice nada sobre el tema de la mediación, ¿no? de cómo puede influir el solucionar los acuerdos con mediación. Es verdad también que la mediación penal está menos desarrollada que la mediación civil y que son diferentes, ¿no? Tienen bueno, unas características diferentes. Pero bueno, en mediación civil ahora mismo esto sí que está vigente, ¿vale?
Bueno, continuamos. ¿Qué dice la ley también sobre el papel del abogado precisamente en estos medios alternativos, ¿no? Porque hasta hace no mucho tiempo los abogados estaban mal vistos en las mediaciones, ¿eh? Es decir, cuando había una mediación, pues no estaba muy bien visto que el abogado fuera, ¿no? Ahora, sin embargo, la ley dice que los abogados sí que pueden ir, pueden acudir acompañando a su cliente a las mediaciones o a otras formas alternativas de solución de conflictos, ¿vale? Dice que en ocasiones es preceptiva, en ocasiones es obligatoria, pero es la excepción, ¿no? Lo normal es que esto es voluntario, ¿no? El hecho de que el abogado tenga que acompañar al cliente. ¿Qué hacen los abogados durante las mediaciones? Bueno, pues aquí os pongo una serie de cosas que podrían hacer o para los que podrían ser útiles para el cliente tanto antes como durante como después del proceso de mediación, ¿no? Básicamente, acompañamiento del cliente, asesoramiento sobre qué medio de resolución de conflicto es el más adecuado en ese caso, control también de que el mediador está haciendo bien su trabajo. En fin, hay varias cuestiones que los abogados pueden hacer, ¿no? Dentro de lo que es una mediación, ¿no? Y también la ley habla de los honorarios de los profesionales que intervengan. Es decir, si tú vas con un abogado a la mediación, ¿quién lo paga, no? Pues dice que lo paga cada parte, paga el suyo, salvo que tú tengas derecho a la justicia gratuita, que si tienes derecho a la justicia gratuita, pues ese servicio está ya incluido dentro del derecho a la justicia gratuita. Es decir, sería, digamos, gratis, ¿no? La asistencia con un abogado a una mediación, ¿no? Bueno, un aspecto también fundamental o importante es el tema de la confidencialidad, ¿eh? La ley regula todo lo que tiene que ver con que los datos y la información que aparezca en una mediación o en otras formas de resolución de conflictos, eso es confidencial. Ni el mediador puede revelar esos datos, ni tampoco los abogados pueden revelar esos datos, ni tampoco pueden utilizar con carácter general, porque hay algunas excepciones, la información que ellos conozcan en la mediación no la pueden utilizar en el proceso judicial si finalmente van al proceso judicial, ¿no? Una de las cuestiones que no aparece aquí en el PowerPoint, pero que es fundamental, es que el uso de los medios alternativos o adecuados de resolución de conflictos se ha configurado como un requisito de procedibilidad. Esta palabra, este término es importante, ¿eh? El requisito de procedibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta ley obliga, en muchos casos, no en todos, a que cuando yo quiero poner una demanda civil en un juzgado, previamente tenga que haber intentado una mediación u otro medio adecuado de solución de conflictos, porque si no la demanda no la va a admitir el juzgado. Entonces yo tengo que, a partir, digamos, de ahora, tengo que antes de poner la demanda, tengo que intentar una mediación y documentar ese intento y aportarlo junto con la demanda, para que esa demanda se pueda tramitar por el juzgado, porque si no, la demanda no se va a tramitar por el juzgado. Entonces, esto es una cuestión clave y es lo que tiene a todos los profesionales, bueno, pues muy alterados, ¿no? Con el tema, con este tema, ¿no? Bueno, ¿qué otras cuestiones, y ya voy terminando, ha reformado esta ley? Bueno, pues ha habido reformas importantes, por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento civil es la ley que regula pues cómo se hacen los juicios civiles, ¿no? Los juicios, por ejemplo, de divorcio o de reclamación de una cantidad o de ocupaciones de inmuebles, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se ha introducido un término nuevo, ¿no? que verán ustedes que da de hablar, que está dando que hablar, que es el término del abuso del servicio público de justicia, ¿no? Bueno, ¿y cuándo se abusa de la justicia? Bueno, pues es un concepto que tampoco queda muy claro. Serán los tribunales los que pues vayan aclarando en qué consiste el abuso del servicio público de justicia durante los próximos años, ¿no? También se modifica un tipo de procedimiento que se llama juicio verbal, ¿no? Hay dos tipos de procedimientos civiles, dos principales, ¿no? Que son el juicio ordinario y el juicio verbal, ¿no? Pues el juicio verbal, que era un tipo de procedimiento que funcionaba bien y que a los profesionales les gustaba cómo estaba regulado, ahora lo han cambiado, lo han hecho menos oral, porque esto era bastante oral, y lo han hecho más escrito y lo han, a juicio de los profesionales y también de los académicos, lo han empeorado. Una reforma un poco esta del juicio verbal que no se entiende muy bien el por qué han tocado eso, que ya funcionaba bien, ¿no? Luego también han modificado el cómo se tienen que hacer las demandas. ¿Por qué? Porque junto con la demanda hay que introducir ciertos documentos como este que les comentaba anteriormente del intento de abrir una mediación previamente para que se pueda admitir la demanda, ¿no? Entonces han modificado un poco el cómo se tienen que redactar las demandas y qué documentos se tienen que introducir, ¿no?
Y luego han modificado también la sentencia que dictan los jueces. ¿Por qué? Porque hasta ahora en el ámbito civil los jueces no podían dictar sentencias orales, tenían que ser todas las sentencias escritas. En el ámbito penal sí cabía la sentencia oral, ¿no? Aunque la sentencia sea oral, siempre luego el juez la recoge por escrito, ¿no? Pero en el ámbito civil no se permitía la sentencia oral y ahora ya, sin embargo, sí se prevé en algunos casos, ¿no? Y también se ha modificado el tema de las costas, es decir, las costas, el criterio tradicional que es el que pierde el juicio paga, ¿no? Esta es un poco la idea general, ¿no? Hay excepciones a estas reglas, pero esto se ha modificado también, bueno, pues, por la influencia de estos medios adecuados de solución de conflictos, ¿no? Entonces ahora los medios adecuados, el no haber ido a un medio adecuado de solución de conflictos puede tener su importancia también en cuanto a quién paga las costas, ¿vale? Entonces, pues también hay ciertas modificaciones ahí, ¿no? Ha habido, por ejemplo, cambios en la ley de enjuiciamiento criminal. Y hay que se ha modificado. La ley de enjuiciamiento criminal es la norma que regula cómo se hacen los juicios criminales, los juicios penales, ¿no? Y hay que se ha modificado. Bueno, pues se ha modificado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conformidad, ¿eh? Esto de la conformidad es una cosa que ya existía, es decir, es posible que no se celebre el juicio penal porque el acusado llegue a un acuerdo con la fiscalía y con la acusación particular, ¿no? Eso ya existía, pero lo que ha habido ahora son cambios de cómo hay que hacer esa conformidad, ¿no? Entonces, bueno, pues se introducen una serie, digamos, de novedades aquí, ¿no? Luego también se ha regulado qué pasa cuando el que se intenta conformar es una empresa, una persona jurídica, que las personas jurídicas desde el año 2010 pueden cometer delitos, o sea, las empresas pueden cometer delitos desde el año 2010, ¿no? Si se está enjuiciando una empresa, ¿cómo se llega a ese acuerdo condenatorio con la persona jurídica, ¿no? Pues ahí ha habido también cierta modificación, ¿no? También se ha regulado el derecho del acusado a testificar en último lugar. Esto también es una cuestión importante, porque hasta ahora el acusado en los juicios penales era el primero que hablaba, si quería, no era obligatorio, ¿no? Pero el juez le daba primero la palabra al acusado, por si quería testificar o no, ¿no? O si quería declarar o no, mejor dicho. Ahora, sin embargo, el acusado puede declarar si quiere en el último lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una cuestión que se llevaba tiempo reclamando y que se ha introducido aquí, ¿no? También se ha mejorado la regulación del derecho a la información del ofendido o el perjudicado, ¿no? Se establece que la Fiscalía tiene que dar una serie de informaciones al ofendido o al perjudicado por el delito. Se ha regulado una fase nueva, que es la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar lo que busca es intentar aclarar, ¿no? Es una reunión, podríamos decir, una vista o un encuentro entre las partes, el fiscal, el juez, etcétera, antes del juicio, podríamos decir un poco para preparar el juicio, para intentar ver si es posible llegar a un acuerdo o si hay algún tipo de obstáculo para el juicio, de forma que el día del juicio pues se celebre directamente y no haya, digamos, ningún imprevisto. Un poco esta es la idea de esa audiencia preliminar, ¿no? Y si luego se ha modificado o se ha regulado un poco la ejecución penal, porque la ejecución penal ¿en qué consiste? Bueno, pues que una vez que se ha dictado la sentencia, ahora hace falta que se cumpla esa sentencia, ¿no? O sea, si ha condenado a la persona a ir a prisión, hace falta que se le mande, ¿no?, a prisión, ¿no? Y si no va voluntariamente, pues que la policía vaya, lo coja en su casa y lo lleve a la prisión, ¿no? Bueno, pues ha habido una regulación más detallada de esa fase del proceso de la ejecución penal que hasta ahora no estaba muy bien regulada. No es que tampoco esté, o sea, perfecta la regulación actual, pero bueno, ha habido un avance en cuanto a la regulación de esa fase, que es un poco siempre la fase un poco más olvidada del proceso penal, porque el proceso penal parece como que acaba con la sentencia, pero no, es que después de la sentencia siguen pasando cosas, hay que cumplir la sentencia y eso es la ejecución penal, ¿no? Y eso estaba un poco más regulado y ahora se mejora. Y luego también se ha incluido una cosa que se llama la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es también es un poco equivalente, entre comillas, a la mediación penal, está relacionado con la mediación penal que comentábamos anteriormente, y es un sistema que lo que se trata es de que la víctima o el ofendido, el perjudicado por el delito, pues vea satisfecha pues vea reparada el daño, no solamente el daño económico, sino también el daño moral que tiene por el delito, ¿no? Y entonces, bueno, pues se establece ahí la posibilidad de que haya unos encuentros de mediación penal, como decíamos anteriormente, entre el acusado y la víctima para que la víctima vea satisfecho
pues esos daños económicos o morales que ha sufrido, ¿no? Y se establece que incluso eso puede dar lugar, ¿no? Esos encuentros restaurativos pueden dar lugar incluso al archivo de algún tipo de asuntos penales, ¿no? De casos leves, ¿no? Por ejemplo, como pueden ser un juicio por delito leve, que eran los antiguos juicios de falta. Bueno, pues se prevé que incluso se pueda archivar esos casos y también hay otra serie, digamos, de beneficios, podríamos decir entre comillas, de beneficios para el acusado si pide perdón a la víctima y la víctima acepta ese perdón y les repara los daños que se haya causado, ¿no? O sea que eso también es algo que puede traer beneficios no solamente para la víctima, sino también incluso para el acusado a nivel penal puede tener cierta trascendencia. Así que nada más, quedo a su disposición. Esta intervención está relacionada con el módulo Jean Monnet que han oído ustedes en la presentación, el módulo Jean Monnet Justicia Inclusiva, que está financiado por la Unión Europea y quedo a su disposición para las preguntas que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acercado también a esta nueva ley, que la verdad que plantea, según lo que te hemos escuchado, grandes desafíos. Yo voy a primero abrir un turno de preguntas, si hay alguien que quiera preguntar o algún compañero. ¿Rompo yo el hielo? En el chat de deja alguna pregunta, si no lo puedo preguntar directamente al ponente, si te parece. No sé si me estáis escuchando. Sí, perfectamente. ¿Sí? Yo quisiera saber en qué tipo de delito cree usted que la mediación no es realmente la respuesta idónea. Y si no cree que obligar a que haya una mediación antes de la denuncia, porque bueno, hay muchos tipos de delitos, ¿no puede suponer al final una revictimización? Es decir, que la víctima realmente no le apetezca ver a alguien que le ha hecho daño o que le ha robado y que sabe que perfectamente no va a haber conciliación alguna. Sí, bueno, aquí son dos cosas, digamos, diferentes. Lo que la ley modifica o lo que la ley establece como requisito de procedibilidad es la mediación civil, no es la penal. Es decir, en asuntos civiles sí que la ley exige que previamente acudir e interponer una demanda civil, ¿vale? Tú tengas que ir a la mediación. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. En penal no pasa eso, es decir, tú puedes poner una denuncia cuando tú quieras y no hay obligación de ir previamente a una mediación ni nada por el estilo, ¿vale? Es decir, son digamos, dos ámbitos diferentes. En materia civil, temas de divorcio, etcétera, la ley sí te exige ese previo intento de una mediación o un medio alternativo de resolución de conflicto antes de poner la demanda, en muchos casos, no en todos, pero esa es la novedad de la ley. Sin embargo, en el ámbito penal no es obligatorio una mediación previa, ¿vale? Ni ningún tipo de medio alternativo. Tú vas a comisaría, pones la denuncia y eso se tramita y eso va para adelante, ¿vale? Lo que la ley establece con la justicia restaurativa es la posibilidad o regula la posibilidad de que a lo largo del proceso penal, pues tú puedas, la víctima y el acusado puedan hablar, digamos, pues puedan hacer una mediación y eso tenga cierta trascendencia en el proceso penal, tanto para la víctima como para el acusado. Pero eso también ya existía anteriormente y se hacía con proyectos pilotos que se estaban haciendo, ¿vale? Lo que se hace ahora es que la ley, bueno, pues da un pasito más hacia esa regulación. Asuntos en los que, por ejemplo, no es posible en materia penal la mediación penal, pues, por ejemplo, en temas de violencia de género, porque la ley lo prohíbe expresamente. Hay profesores que están, académicos, que están a favor de esto y otros en contra. Hay algunos profesores que dicen, bueno, en temas leves de violencia de género quizá debería de poder permitirse. Ahí, ¿cuál es el problema en violencia de género? Pues sobre todo la descompensación que hay entre las partes, ¿no? Que no hay una igualdad entre las partes, ¿no? Y para la mediación esto de la igualdad es fundamental, ¿no? Que hay un equilibrio entre las partes y demás, ¿no? Otros asuntos en los que en materia penal una mediación yo no la veo, pues quizá en asuntos muy graves, ¿no? Pero también habrá que ver un poco el tipo de asunto muy grave en el que nos encontremos, ¿no? Porque hay veces en el que el delito es muy grave, pero realmente los hechos realmente no son tan graves. Yo cuando estuve ejerciendo intervine en el primer asunto de mediación penal que se llevó a cabo en la Audiencia Provincial de Cádiz. El Diario de Cádiz hizo una noticia al respecto que consistía en una pelea entre dos chavales en una discoteca. Lo que sucede es que de un puñetazo pues hubo uno que perdió, o al menos eso decía, parte del olfato y el gusto. Y bueno, pues ese tema al final intervino ahí la mediación penal. Sí, el delito era un delito grave, pero realmente los hechos no eran demasiado graves. No puedo explicar aquí con tanto detalle, ¿vale? Entonces habrá que estar un poco
el tipo de delito y sobre todo los hechos que hayan sucedido. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta. En uno de los momentos ha dicho que lo que se ha intentado precisamente es legislar, desarrollar una ley coste cero para solucionar el gravísimo, yo diría gravísimo problema que tenemos con la justicia en España, que como decía al principio es la Cenicienta, pero hay una realidad que tenemos un colapso, procedimientos que tardan 10 años, que para cuando llega la solución la persona ya en muchos casos ya está fallecido. Entonces, yo quería preguntar en este primer balance, por lo que he estado leyendo en los medios de comunicación, se habla de la importancia de inversión en medios materiales y humanos como solución para que la ley verdaderamente sea efectiva. En esta percepción de este primer mes, desde su punto de vista y en ese contacto que tiene con el sector, ¿cómo ve el desarrollo de esa ley? Si efectivamente hay previsto y se va a destinar la inversión necesaria o si finalmente va a acabar, digamos, en un plus. Bueno, esa es la gran duda que tenemos todos, ¿no? Tanto los profesionales como los académicos, ¿no? ¿Cuál va a ser el desarrollo de esta norma, ¿no? Si esto al final va a quedar en nada o finalmente va a triunfar. Yo creo que sí que es verdad que la tendencia es ir por este camino, porque ya el legislador lleva mucho tiempo intentando con ciertos anteproyectos y proyectos de ley que no han salido, pero lleva tiempo intentando ir por aquí, ¿no? Con lo cual probablemente esto se quede tarde o temprano, ¿no? Es verdad, tampoco sabemos si va a haber elecciones mañana y esto lógicamente pues, puede afectar si llega otro gobierno, pues puede afectar al desarrollo de esto, ¿no? Inversión económica no parece que haya ni que vaya a haber. Hasta donde yo sé, la única inversión que se está haciendo actualmente es tirar algunas paredes en los despachos de los juzgados para unir salas, porque como cambia un poco la estructura, pasamos de juzgados a tribunales, pues bueno, pues tener un poco a los funcionarios todos juntos y tal, ¿no? Pero eso es un coste mínimo. Realmente lo que necesita la justicia, además de esta reforma y de recursos humanos y materiales, es también una transformación digital, ¿no? Electrónica, ¿no? Y ahí también ha habido ciertos avances en los últimos años en cuanto a la digitalización de la justicia, pero estamos todavía muy lejos de tener una justicia digitalizada y eficiente en ese sentido, ¿no? Y yo no creo que esto vaya a llegar en los próximos años. Luego tenemos también otro problema, que es que tenemos algunas leyes muy antiguas, ¿no? Muy obsoletas, como por ejemplo la ley de enjuiciamiento criminal, esta que les comentaba anteriormente, la última a la que he hecho referencia, que la ley es del año 1882. Es verdad que ha sufrido muchas modificaciones y se ha ido adaptando, pero bueno, hace ya muchos años que se lleva viendo que sería necesaria una nueva ley desde cero, adaptada al siglo XXI. Y bueno, y pese que ha habido varios intentos desde hace unos 15 años, ha habido varios proyectos, esa reforma de esa ley no llega porque fundamentalmente la voluntad del legislador es que sea el fiscal el que investigue los delitos y no el juez como es actualmente, ¿no? Entonces, ese cambio del juez investigador de delitos a el fiscal investigador de delitos es un cambio muy drástico, en el que hay también mucho debate entre profesionales y académicos sobre qué es lo mejor y yo creo que es uno de los motivos por los que no se cambia esa ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Es curioso que por un lado se intenta descongestionar la justicia, en balances de los que comentaba anteriormente se habla de que puede ser hasta un freno para el acceso a la justicia del ciudadano, esa obligación de mediación y acuerdos que los abogados siempre han intentado. Sin embargo, cada vez está más judicializada la vida política, ¿no? Es curioso que queremos descongestionar, pero el ejemplo que recibe el ciudadano a nivel político es que todo está judicializado. Es un poco la paradoja, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, el ejemplo de los políticos, de luego, no es lo mejor. Habría que ver, y yo es un tema que estoy estudiando, el tema del abuso del servicio público de justicia, eso en qué se traduce, y uno de las posibles traducciones es cómo se va a traducir esto en las demandas que los políticos, las demandas y denuncias, ¿no? Que los políticos se interponen recíprocamente, ¿no? ¿Qué van a decir los tribunales sobre esto, ¿no? Y sobre la utilización, digamos, política de la justicia, ¿no? Que ese es el famoso término lawfare, ¿no? Que apareció hace unos años.
yo estoy intentando organizar un curso de verano precisamente sobre ese tema, porque me parece que es interesante al hilo del término abuso público de justicia que ha salido en la ley, ¿no? Y luego, efectivamente, lo que comentaba usted sobre el tema de los medios adecuados de solución de conflictos, esto pues puede ser efectivamente para el ciudadano un cierto obstáculo, ya no solamente en cuanto a dinero, es decir, antes de poner la demanda, tengo que ir a un medio adecuado de solución de conflictos que no todos, hay algunos que son gratuitos, como por ejemplo la conciliación, pero otros quizás voy a tener que pagar, ¿no? A un mediador por hacer ese intento, ¿no? Entonces es un coste un poco añadido, ¿no? Y ya no solamente un coste económico, sino que hay que pensar también en el coste en cuanto al tiempo. Es decir, si quiero poner la demanda ya, antes lo podía hacer en una semana, pero ahora ya no, porque ahora tengo que pasar previamente por ese obstáculo, digamos, entre comillas, ¿no? Por ese paso. Y eso me dilata la interposición de la demanda. Evidentemente habrá casos en los que en ese paso o en ese intento de mediación a lo mejor se soluciona el conflicto y mira, pues no hemos ahorrado la demanda. Pero la mayoría de casos eso no va a suceder, ¿no? Porque, como bien decíais vosotros, el acercar a las partes es una cosa que los abogados han hecho siempre, o han intentado Existe siempre. esa cultura. Existe esa cultura, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos cuando esto se vaya poniendo en marcha, bueno, qué estadísticas y qué datos nos arrojan la realidad, ¿no? Del día a día. Pues, ¿algún compañero quiere hacer alguna pregunta más? Rosana, ¿Sí, Mercedes? que hay dos preguntas de Emilio Caña en el chat. Ah, pues léeslas si quieres, porque es verdad Vale. que sí. En una dice que quisiera saber en qué medida cambia el funcionamiento de los juzgados. Por ejemplo, en Jerez contamos con 5 juzgados de instrucción, separados, con su personal independiente, letrado y juez o magistrado. Con la nueva ley, todo pasa a funcionar como un único órgano. Una sentencia en el ámbito social, ¿quién la firma y redacta? ¿Los 3 jueces de lo social que hay en Jerez? Pues tendría que ver exactamente qué es lo que dice la ley al respecto. Yo entiendo que se tiene que designar a un ponente y ese ponente es el que va a redactar la sentencia. Y lo que se hace efectivamente es que el término juzgado, con que cada juzgado tenga su juez, sus funcionarios, eso desaparece y lo que hay un agrupamiento de los jueces en torno a una sección y esa sección tendrá que nombrar a un ponente para ese caso. Y ese será el juez que Todavía redacte la sentencia. no está determinado cómo se va a hacer. Bueno, es que otro de los problemas que tampoco hemos comentado es que la ley da unas pautas, digamos, generales, pero luego hay cierto margen en el que, cierto vacío, digamos, normativo que se está cubriendo por los jueces de cada partido judicial o de cada provincia, podríamos decir, ¿no? Entonces, está habiendo por toda España acuerdos de los diferentes partidos judiciales, de los jueces de los diferentes partidos judiciales o de las diferentes incluso provincias y comunidades autónomas, etcétera, en torno a cómo se tiene que interpretar en ciertos aspectos la ley, ¿no? Y esto está provocando también problemas porque hay incluso acuerdos contradictorios, es decir, sobre un cierto punto los jueces de Barcelona están diciendo que eso lo van a interpretar así y los jueces de Andalucía, por ejemplo, o de Cádiz lo están diciendo que lo van a interpretar de otra forma, ¿no? Y esto crea mucha inseguridad jurídica también a los ciudadanos, porque los ciudadanos al final no saben a qué se tienen que atener, ¿no? Cuando vayan a la justicia, el juez va a considerar que por yo haber negociado con la otra parte a través de mis abogados eso es suficiente. ¿Cómo lo tengo que documentar? ¿Vale con un correo electrónico? Entonces, estos son los problemas que nos están surgiendo, que nos están planteando los abogados y que poco a poco estamos intentando resolver un poco sobre la marcha, porque la ley no lo deja muy claro y ya digo que las interpretaciones judiciales de los diferentes sitios de España pues son contradictorias incluso a veces, ¿no? Muchas gracias. Emilio también deja aquí otra pregunta y dice que en los cambios de la ley de enjuiciamiento criminal ha hecho usted mención de que se incluye la audiencia preliminar. Sí. ¿Eso sustituye a las cuestiones previas que se celebran al inicio de las vistas orales en los procesos penales? Efectivamente, sí. O sea, la idea es introducir eso que se hacía en las cuestiones previas dentro de la audiencia preliminar, de forma que el juicio, digamos, empiece sin obstáculos, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Los obstáculos que antes se planteaban al principio de la vista, en el procedimiento abreviado, por ejemplo, en las cuestiones previas, pues ahora pasan a estar contenidos dentro de la audiencia preliminar. Vale, y Carmen, nuestra compañera, te deja otra pregunta que dice que en un acto de conciliación, si una de las partes no se presenta o no contesta, ¿qué puede hacer la otra parte? Pues si un acto de conciliación, bueno, ya se ha intentado, ¿no? Es decir, la parte ¿Le que sirve, quiere... digamos, para presentar la demanda? Claro, yo entiendo que ya el intento, lo que la ley habla es de que hay que intentar un medio de solución de conflictos. Entonces entiendo que eso sería suficiente porque ya ha habido una voluntad ahí clara
de llegar a un acuerdo. Si la otra parte no lo ha querido, pues bueno. Habrá que ver, como digo, si esto realmente es así luego en la práctica. En principio debería, pero como he comentado anteriormente, como hay diferentes interpretaciones al respecto por los juzgados de España y además hay diversos sistemas o diversos medios alternativos de solución de conflictos con diferentes formas de probar que ha habido un intento de negociación, bueno, pues iremos viendo esto si se matiza, ¿no? Pero y sucede igual con la mediación. Si hay una voluntad de acudir a la mediación y una de las partes no va y está debidamente citada y ha sido debidamente informada, yo con esto creo que es suficiente, ¿no? De hecho, creo que la ley también dice que el requisito de intentar la mediación o los medios alternativos de solución de conflictos se cumpliría si la parte afirma o deja constancia en la demanda de que no conoce el domicilio de la otra parte y que por ese motivo no ha podido cumplir con el requisito de procedibilidad de intentar una mediación previa a la demanda. Pero claro, esto es un supuesto que va a pasar mucho. Es decir, personas que quieran demandar a otra persona, pero no sepan ni el nombre, ni dónde vive, ni nada. Entonces, bueno, pues ahí la ley, digamos, da una respuesta en esos casos, ¿no? Una solución. Una pregunta mía. Sí. ¿No cree que esto, en vez de aligerar los procesos, se puede dar la paradoja de que los retrase? Porque ahora te obliga a una mediación antes de poder demandar. Claro. Sí, sí, es lo que he comentado anteriormente, que Claro. mientras que antes el cliente, digamos, iba al abogado y el abogado le hacía la demanda en 3 días, si se ponía Sí. corriendo, y la presentaba en el juzgado, ahora ya no puede hacer eso. Bueno, pues esto va a traer una serie de consecuencias que iremos viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Además, no es viable, ¿no? Si no lo dotan de recursos económicos y personal. Claro, y aparte, como la ley establece este requisito de procedibilidad, tendrá que haber alguien en los juzgados, el de la Administración de Justicia, que se encargue de comprobar que efectivamente esto se cumple. Y si no se cumple, pues entonces habrá que retirar la demanda, con lo cual se volverá otra vez a presentar la demanda. Es decir, que al final esto también puede ser más tarea burocrática incluso para los propios juzgados, ¿no? Y otra pregunta desde la ignorancia total. ¿No cree que perjudica a los abogados que van a perder trabajo porque si llegan a acuerdos en la mediación, Claro. Bueno, ese es el puede temor. ser mediador? El abogado puede ser mediador, ¿vale? Vale. Mediador. No solamente para ser mediador, la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es una ley del año 2012, tiene también un reglamento que lo desarrolla y ahí dice quiénes pueden ser mediador. No se exige ni siquiera carrera universitaria. Creo que con un FP superior es suficiente. Lo que sí se exige es tener una formación específica de mediación y por eso, por ejemplo, la Universidad de Cádiz oferta desde hace ya mucho tiempo y tiene mucho éxito un máster en mediación, ¿no? Que te vale para ser mediador, ¿no? Tú luego te tienes que inscribir en un registro y cumplir una serie de requisitos, pero hay mediadores que son, bueno, pues trabajadores sociales o que son psicólogos o que son médicos incluso, ¿vale? Es decir, no hace falta ser jurista para ser mediador. Entonces, los abogados lo que se están haciendo ahora es formarse. Algunos ya estaban formados en mediación, o sea, ya eran mediadores antes, eran abogados y mediadores, aunque a lo mejor no ejercían. Entonces, esos se están actualizando. Precisamente vengo del curso, un curso que estamos organizando para actualizar a gente que ya era mediadora y que hace falta. La ley exige que cada 5 años hagan un curso, ¿no? Para refrescar los conocimientos. Y luego también estamos organizando otros cursos para ser mediador, porque hay muchos abogados que ahora, abogados y otros perfiles también, ¿no? Pero hay abogados que a la luz de, digamos, de esta norma, pues dicen, bueno, pues una forma quizás de tener negocio es trabajar también, además de como abogado, como mediador, ¿no? Lo que no es posible es ser mediador, digamos, de tu cliente, ¿eh? Es decir, tu cliente no puede ser al mismo tiempo cliente tuyo como abogado y cliente como mediador, pero sí podrás tener clientes que solamente tú ejerzas como mediador y otros clientes que tú lleves como abogado, ¿no? Y una de las cuestiones que comentaba anteriormente es que tradicionalmente los abogados han considerado que esto de la mediación les perjudicaba porque perdían clientes, como bien dices tú, pero yo creo que esto quizás está un poco cambiando, entre otras cosas porque no tenían más remedio, porque la ley ya entra en vigor, ¿no? Y se va a aplicar. Y por otro lado, porque también están viendo que la ley da la posibilidad al abogado de que intervenga y porque, bueno, el abogado puede tener
puede tener cabida, ¿no?, dentro de la mediación, asesorando a su cliente sobre eso, qué medio utilizar, porque hay muchos medios, cuál es el más rápido, cuál es el más económico, cuál es el que más le conviene a su caso, qué mediador utilizar, por ejemplo, ¿no?, o qué otro sistema utilizar, porque la ley habla de la opinión del experto independiente, el derecho colaborativo, en fin, de varios medios. También es importante esa asesoría jurídica, por lo que le comentaba, es decir, el mediador puede que no sea jurista. Cuando al final la mediación llega, vamos a suponer, llega a buen puerto, se tiene que redactar un acuerdo. Entonces, hombre, ese acuerdo, si tiene efecto jurídico, sería conveniente que el abogado quizá lo supervisara. Y luego esos acuerdos incluso se pueden elevar a escritura pública o se pueden homologar judicialmente, con lo cual ahí también la intervención del abogado, aunque quizá no sea obligatoria, pero es conveniente. Entonces, yo creo que sí que puede tener cabida el papel, sobre todo de asesoramiento del abogado en los medios adecuados de solución de conflictos. Yo Muchas añadiría, gracias. Mercedes, si me permite, Pablo, que es Sí. verdad que los abogados en nuestro país existe la cultura del acuerdo, que normalmente siempre han dicho que más vale un buen acuerdo que un eterno pleito. Y esa cultura existe, por eso también es importante que los colegios de abogados, y en caso con el Colegio de Abogados de Jerez, están creando los servicios de mediación con abogados, que es una oportunidad también de trabajo. O sea, que lo están viendo también como una oportunidad de trabajo. Efectivamente. Todos los colegios de abogados están intentando crear servicios de mediación también por si van ciudadanos allí a preguntar sobre si conocen un mediador, pues poder darle una lista, digamos, de mediadores que están allí adscritos, ¿no? Hay también registros públicos de mediadores, ¿no? Hay una página web del Ministerio de Justicia donde aparecen un buscador y puedes buscar los mediadores que están registrados en tu provincia. Incluso aparecen, creo que, especialidades que tienen esos mediadores, ¿no? Porque algunos están especializados en temas de familia, otros en temas de menores, otros en temas de penales, ¿no? Entonces, lo puedes ver en ese registro público y creo que las comunidades autónomas también tienen un registro de mediadores. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues sobre todo darte las gracias, decirle también a los periodistas que nos están escuchando que la universidad, y en este caso Pablo García Molina, están a vuestra disposición para profundizar más en este tema, que podéis poneros en contacto con ellos a través de la APJ, os ponemos en contacto también a través de Blanca. Y muchísimas gracias y enhorabuena por la charla, la ponencia. Nada, muchas gracias Y a gracias a vosotros los asistentes. y a vuestra disposición para lo que os haga falta.